Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Mi nombre es Martín Cabrera. Y yo soy Lina Conbariza y les damos la bienvenida a nuestro canal Kino Carrete, pero hoy va a ser especial, porque hoy tenemos solamente WandaVision. Hoy no hay chismes, hoy no hay noticias, bueno, sí hay chismes, pero hoy no hay noticias, hoy no vamos a hablar del mundo del entretenimiento, hoy solo vamos a enfocarnos en WandaVision. Entonces, aquí todos los más ñoños del mundo, aquí estamos acompañados de Ricardo, que como lo verán, está en un clima amable, delicioso. Está nuestra Marian, también bajo cero, y aquí, miren, hasta guantecitos tenemos. Así que para que vean el frío. Y está Belcebú y Pepper María se nos perdió. Entonces, hola chicos, ¿preparados para irse hasta el fondo del bus con WandaVision? Claro que sí. Hasta el fondo del bus. Y bueno, listo, antes de comenzar, tenemos un nuevo patrocinador que es de Dreadlocks Rastas Bogotá, ¿no? Y este episodio, pues lógicamente, patrocinado por ellos, que ellos prestan sus servicios para todos los que quieran hacerse sus dreadlocks rastas, y además que son proveedores de utensilios que se puede poner allí y todo esto, y lo mejor de todo es que también puede hacer los servicios de tejido de pelo a domicilio, ¿no? Entonces en la parte de aquí abajo vamos a poner todos los datos de Dreadlocks Rastas Bogotá, ¿no? Que es bastante importante. Bueno, listo. Y por otro lado, queremos también contarles que empezamos a subir ya los audios en Anchor, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para los que no tienen tiempo de estar viendo los videos, sino simplemente escuchen todas las cosas que decimos tan importantes y todas las barrabasadas. Las locuras que decimos. Las barrabasadas que decimos. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo vamos hoy? Bueno, María, cuéntanos cómo es el CBY. Sí, mira, esta serie resulta ser como una película y está dividida en 3 arcos. Entonces vamos a arrancar con el primer arco, que son los episodios 1, 2 y 3 y los sitcoms. Pero antes yo quería comentarles que esta serie, nosotros que lo vimos, pensamos que sí es una serie feminista. Y hay un, ¿cómo es que se llama? Un test. Es como un test. Sí, y se llama, espere, yo les digo cómo se llama el test. Bachelor, bueno, y él hace unas preguntas. Entonces, la primera pregunta para saber si una serie o una película es feminista es si aparecen más de 2 mujeres en la serie. Entonces, oh sorpresa, aquí aparecen 6. Aparece Wanda, aparece Darcy, aparece Agnes, Mónica Rambeau, Sharon Davis y Dottie James. O sea que por este lado cumplimos. Cuéntenos ustedes. Pues yo les quiero contar que empezando con los episodios 1, 2 y 3, creo que les habíamos contado mucho en Kino Carrete, es súper inspirado en los sitcoms. Entonces, los primeros 2 capítulos son en blanco y negro, y en el capítulo 3 hacemos como el paso a color. Entonces, ¿cuáles son esos sitcoms en los cuales está inspirado el episodio 1 y 2? Que son el show de Dick Van Dyke, es un show que hubo entre el 61 y el 66, y Hechizada, que fue más o menos entre el 64 y el 72. Entonces tenemos como toda esa estética tan bonita y tan bacana. Aquí hay una cosa importante y yo quiero que Richie me ayude a corroborar esta parte. Resulta que los sitcoms desde los 50 ellos utilizaban 3 cámaras, ¿no? O por lo menos 3 cámaras por set. Entonces tenían unos sets muy largos, y en cada uno de ellos tenían 1, 2, 3 cámaras, 1, 2, 3 cámaras, 1, 2, 3 cámaras, ¿no? Entonces, por eso cuando ellos pasaban de este pedazo de set al otro, entonces las cámaras los estaban mirando, y la representación que se hizo en WandaVision de eso estuvo en punto. Fue una berraquera. Bueno, sí, querido Martincillo, lo que quiero comentarles es que esta es primero donde empieza este momento. Primero decir que una sitcom, que además no lo hemos dicho, sino que siempre decimos sitcom es una comedia de situación que fue un formato muy utilizado en los años 50. Recuerden que la televisión tuvo su principal desarrollo a partir de los años 50, y como lo dices, no había toda la posibilidad técnica que hay en este momento, y que muchas de estas series o de estas películas eran así como se hacían los radioteatros en las emisoras de muchas partes del mundo.
Entonces tenían público en vivo y tenían, era como una especie de teatro. Entonces utilizaban utilizaban 3 cámaras para poder, y él le tocaba al protagonista desplazarse dentro de ese set, que básicamente tenía que estar bien montado. Ese, digamos, es como una primera precisión. Lo otro es que fue una sorpresa para toda la gente que sigue el universo del MCU por lo siguiente, porque la gente no sabía qué esperar, no esperaba realmente que fuera una parodia o una historia que tuviera como inicios en la televisión norteamericana, y mucho menos con esa cosa de Hechizada, Mi Bella Genio o el show de Dick Van Dyke, porque recuérdense que veníamos de las películas del primer Capitán América, que es un filme bélico, luego vimos Ant-Man, luego Los Guardianes de la Galaxia, que es una cosa en el espacio, o sea, como que no era como algo como para esperarse, y creo que esa fue la primera sorpresa. De hecho, a los fanáticos como muy pegados a la serie decía, pero ¿esto qué contiene? ¿Qué es? Y además unos capítulos cortos y en blanco y negro, esta vaina, qué desastre hicieron con esto. Luego fue que empezaron, obviamente, a explicarnos que era que estaban dentro de un universo paralelo, que estaban en un hex o en un hexágono, y que ese hexágono, pues obviamente, había cosas que sucedían. Y ahí quedábamos y digamos, esa fue la generalidad de los tres primeros capítulos. De los 3 primeros capítulos. Y combinaban entonces lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro de ese hexágono o de ese hex. Y ahí vamos, ese era, digamos, en este primer arco lo que habría que resaltar. Sí, No, y de pronto agregar que al tercer capítulo, antes de pasar al siguiente arco, en el tercer capítulo ya nos sacan como el sitcom y nos muestran qué está pasando afuera en Westview, creo que era New Jersey, ¿no? Era el estado de New Jersey. Sí. Entonces nos muestran qué está pasando afuera de Westview y ya empezamos a ver a Mónica y empezamos a ver a la gente que se me acaba de ver el nombre de nuestro querido agente Wu, nuestra gente Wu, afuera, y ahí empezamos a ver como, miércoles. O sea, la primera persona de todos como, pues madre, ahora sí, aguanta, se le corrió el champú. Está sí. Haciendo el blow, sí, y ahí quedamos, y ahí al final de este pedazo quedamos todos como, uy, jue madre, sí, todo el mundo dice, uy, sí, es que fue muy traumático los eventos, y, sí, pobrecita, pero bueno, secuestró pueblo, ok, y ahí quedamos. O sea, como... No, y ahí arranca Wanda. Lo desapareció, porque si recuerdan la escena donde están los policías. Los 2 policías. Sí, no. Les olvida. Ellos le preguntan, pero aquí no queda un sitio que se llama Westview, y ellos, no, aquí no queda nada, no hay nada. No hay nada después como, ¿y ustedes de dónde son? De Eastview. O sea, como, o sea, si hay Eastview, hay Westview. Dice, ¿y el pueblo de Westview? No. Y la cámara, también... y está la cámara por encima del hombro y está todo en la población de atrás y los otros, aquí no hay nada. Ahí está. Y no, aquí viene otro loco a preguntar de lo mismo. ¿Sabes? Pero, Marian, tienes un comentario ahí. Sí, yo quería comentarles de cómo Wanda en estos 3 primeros capítulos, ella organiza su vida dentro de ese hexágono y cómo quiere ser la mujer perfecta, el ama de casa perfecta, cuando atiende a los... Sí, toda bien puestecita, nada por fuera de su sitio, toda regia. Y cómo atiende al jefe de Vision, que toda la escena tenía que salir perfecta, no sé qué. O sea, todo ese conflicto que ella quiere encajar como en ese mundo, como darle, ¿cómo se dice? Como agradarle a todo el mundo, o se me olvidó ahí la palabra. Orden al caos. No. Complacer a los demás. Ella no está para complacerse a ella, sino para complacer a los demás en esos 3 primeros capítulos. Sí, bueno, se nos fue Ricardo un ratico, pero... Le volvieron a apagar la luz. Resulta que aquí hay una cosa muy importante en la parte de Hydra, que lógicamente ya sabemos desde la primera película de Capitán América, que ellos son como los malosos por encima de los nazis, así como decía Ricardo detrás de cámaras, Hitler comía papitas
al lado Sí, de eso ellos. Era un tierno bebé. Y hay una frase que dicen, we are an unusual couple. O sea, como somos una pareja bastante peculiar. Como no. Sí, pero eso también con eso también jugaban, por ejemplo, en Mi Bella Genio, ¿no? En Mi Bella Genio, o en Hechizada también. O en Hechizada. En Hechizada jugaban a ese tema de ser como que todos lo resolvían y no sabían por qué, pero sabían que ella tenía algo raro. Pelando la cédula. Entonces, aquí hay dos cosas técnicas importantes que quiero resaltar. La primera es el cambio de formato que nosotros vemos, que podemos visualizar, que los de 4-3 lo pasan a 16-9 y juegan con eso todo el tiempo. Cuando están dentro del Hex, por lo general están 4-3, y cuando salen del Hex y miran a los que son la contraparte de Hydra, lo ponen en 16-9. ¿no? Martín, cuéntalos a los humanos qué significa eso. Sí. Bueno, imagínense mis mangas negras cortan la imagen. Entonces sería un cuadrado, 4-3. Y 16-9 es lo que están viendo en este momento. Que ocupa toda la Aquí pantalla. ocupa toda la pantalla. ¿no? Entonces, el formato. El formato cuando lo cambian en tiempo real, cuando pasan de un lado a otro y uno no se da cuenta. O sea, sí se da cuenta, pero después se acostumbra uno y deja de importar, lo cual es bastante chévere. La otra cosa es, trataron de regresar un poquito a Wanda a sus principios de Sokovia, y empiezan a manejar el acento de ella socoviano, por llamarlo de alguna manera, o ruso, ¿no? Socovense. Socoveño. Socoveño. No sabemos todavía cuál sería el gentilicio. Y no, por ese lado, el manejo que se le dio a esa primera parte, y yo se los dije hace 15 días, ya hace 20 días, ya hace no sé cuánto tiempo, yo no le tenía ni 5 de fe a esta serie. Termina el primer acto y dije, uy, ya aquí enamorado. Ahí se enamoró y ahí se levantaba a las 3 de la mañana a mirar. Sí, exacto, y eso le pasó a mucha gente que también empezaron a ver como qué onda, y además porque empezaron a perfilar una serie de personajes que en algunos casos resultaban ser pistas falsas, porque mucha gente cayó en las pistas falsas, y en eso nosotros no somos de este combo de youtubers, no somos del combo de youtubers, pero mucho menos somos del combo de youtubers que son especializados en estos tipos de temas. Nosotros solamente comentamos lo que nos parece, pero esta otra gente que es súper fanática se metían en unas locuras de decir, no, claro, el gato que apareció es no sé quién. Ahora resulta que el cartero, y nos tuvieron con el cuento del cartero, por ejemplo, y claro, obviamente normal. Eso hacía también el juego que hacía Marvel con la producción para que ellos hicieran la especulación. Yo creo que incluso de alguna manera alimentaban esa especulación para que la gente, y al final, bueno, ya cuando lo veamos el 3, por eso a algunos no les terminó gustando, porque dicen, nah, ninguna de nuestras teorías rompieron mis emociones. Sí, mi emoción, era más sencillo. Entonces, antes de pasar al último arco, yo quería hacer como el último comentario. Entonces, cuando pasamos al tercer capítulo, al segundo arco, perdóname, discúlpeme el cansancio. Cuando al final, como del tercer episodio, vemos que pasa todo a color y Wanda resulta embarazada como de 4 meses, ¿no? Entonces, ahí ya quedamos todos, y ahí ya la estética es la estética de la serie de Brady Bunch. Entonces, toda esa estética setentera, colores, o sea, mucho café, mucho amarillo, mucho rojo, muchos tierras, sí. Muchos tierras, entonces es bien bacano el pelo, todo, o sea, como la estética cambia, y vamos ya a un sitcom de los 70. Entonces pasamos en 50, 60 y 70 en los 3 primeros capítulos. Si quieres pasamos al segundo arco. Porque es que aquí hay una cosa que mucha gente pasó por alto, que es el hecho de que los de S.W.O.R.D., que son los que están afuera, ellos dicen que esto básicamente pasó 9 días después del blip, ¿no? Que ya más adelante les vamos a
a decir qué significa eso, pero entonces eso solo pasaron 9 días y ya Wanda empezó a hacer todas esas porquerías. Entonces, o yo no sé si porquerías o no sé cómo llamarlas, pero entonces bueno. ¿Por qué? Pero momento, o sea, vaya y vea, usted pierda todo lo que ha querido en la vida, a ver si va a estar muy con la cabecita muy en su sitio. Sí. 9 días y, ay Dios mío, yo no sé qué haría, pero bueno, listo, vamos con eso. Por lo menos hay unos que han demorado 9 semanas y media, como en la película, pero 9 días. Hablamos de Sharon Stone hace 8 días. Sí, además. Sí. By the way. Pero bueno, volvamos, pocos. Listo, entonces continuamos con el arco 2, que son capítulo 4, 5 y 6. Y yo les tengo la segunda pregunta del test. Dice que si hay conversaciones que hablen sobre los hombres. Y sí, efectivamente, en estos 3 capítulos, 4, 5 y 6, hay bastante conversaciones donde Wanda habla acerca de su matrimonio, de cómo ser una ama de casa admirable. Después del tercer capítulo, ya ella se centra en lo que Wanda siente sobre su vida, sobre su pareja y sobre sus emociones, como, o sea, ya está saliendo de ¿qué quieres tú que yo sea? A qué es lo que yo quiero ser. Entonces, estos tres capítulos a mí me gustaron bastante. Bueno, empecemos, si quieres, Richie, comenzar por la parte del blip. Pues déjame, yo les cuento antes del blip, les cuento cuáles son las referencias como a la cultura popular americana en estos 3. Entonces, el primero sería como son shows de los 80s y los 90s. Entonces es como Family Ties, que fue súper famoso. Growing Pains, que es como, no sé cómo lo llaman aquí en Colombia, que también fue muy famoso. Y el tercero fue Full House, que fue protagonizado por las hermanas mayores de Elizabeth Olsen, que eran las gemelas, que era un solo personaje, pero que lo jugaban las gemelas. ¿Cómo duele crecer? ¿Cómo duele crecer? Entonces, esos ya eran los sitcoms, que eran como las situaciones, y así también se refleja, ya es la cotidianidad de una familia, ya no es perfecta, ya el pelo está por todas partes, ya no eres la madre perfecta, sino eres una madre real, con unos pelados reales, ¿no? Y los pelados, y vamos viendo cómo estos pelados crecen así. Entonces ahí. Sí, no, ahí o sea, nuevamente lo que hace es retratar muy bien el espíritu de esa época. Recuérdense, los años 70 es como la época donde se desarrolló el hippismo, en los años 80 hay como un regreso a esta cosa como medio conservadora, pero con algunas garantías que se han logrado para las mujeres, como el tema de que ahora las mujeres podían hablar duro entre la casa y que podían enfrentarse a sus maridos, que en una de las escenas vimos como ella también se le para a Vision. Sí, exacto, pero eso no era visto en los años 50 ni en los años 60, o sea, solamente a partir de los 80 vemos como hay un empoderamiento incluso en la televisión y en la manera como las mujeres son retratadas, que es la cultura americana de esa época. Hay una cosa importante aquí, el blip, porque nosotros conocemos lo que fue el snap que hizo Thanos, ¿no? Entonces resulta que cuando todo el mundo regresó, y aquí es muy importante porque cuando ya conocemos, ya sabemos que Mónica Rambeau está ahí, pero entonces empiezan a pasar una cantidad de cosas y hay una cantidad de teorías y situaciones que pudieron pasar, porque resulta que cuando hicieron el blip, cuando devolvieron a todo el mundo, cuando Hulk hizo que todo el mundo se devolviera, entonces eso al final del día fue una embarrada terrible. No, eso, imagínense si usted es el tipo... No, 5 años y aparece el man que se te murió hace 5 años. Claro, y si usted está en un avión y usted es el piloto del avión y usted se desapareció, resulta que el avión ya se toteó. Entonces usted, ¿dónde va a aparecer? Va a aparecer en el aire volando y otra vez y se muere. ¿Me entiende? O entra usted a la pieza y su mujer ya está casada, ¿no? O lo que sea, ¿no? Eso es una cantidad de consecuencias lo que ese blip tiene. Y con eso tiene mucho que ver lo que es la agencia SWORD, ¿no? Entonces, porque eso es como la consecuencia de S.H.I.E.L.D. La serie que hubo de Marvel, S.H.I.E.L.D., que yo les digo, los que quieren vérsela, vayan y mírenla, les aconsejo solo hasta la segunda temporada, porque ahí para allá, bla. Y ya, pero el único importante de eso realmente es el agente Coulson,
¿no? Él es el que más vale en todo esto porque parece que lo van a volver a traer. Y ahí es donde viene el agente Tyler Hayward, que yo no sé si Lina quiere decirnos algo de este personaje. No, pues para mí, él es un baboso que se vuelve, que se queda con el chuzo porque la mamá de Mónica Rambeau murió de cáncer, básicamente. Pero este baboso es como o sea, él viene siendo como el Nick, o sea, en S.H.I.E.L.D. teníamos a Nick Fury, que era el macho alfa, súper correcto, con una moral, o sea, el man tenía una moral como a toda prueba y lograba la cosa. Y llega este baboso que es más político, que tiene una agenda oculta, que se las da de que es todo nice, pero en el fondo es una rata. Entonces es como el contraste que tuvimos, un Nick Fury muy fuerte y este baboso, como le digo yo, lo detesto. Lo detesta. Lo detesto. Pero bueno, no soy la única, Darcy también lo odiaba. Lo detesto, sí. Pero hay una cosa importante en eso, es que ahí en el capítulo 4, a los fanáticos realmente ahí sí engancha mucho más. Porque hasta ahora, pues, sí, pues tu sitcom, la cosa, los 60, los 50, hasta la historia, no los había enganchado tanto. Pero cuando ya haces la alusión a lo que había pasado, especialmente en Avengers Endgame, que es además la película más taquillera, no solamente de esta saga, ¿no? De esta serie, sino de todas las películas, es la película más vista en general, Avengers Endgame. Entonces, cuando ya tú dices, es que se devolvieron porque está lo que decía Martín, lo del primero hubo esto y luego Hulk lo devuelve y a pesar de todo, entonces tú dices, aquí sí hay una secuencia lógica de lo que pasó con lo que está pasando y con lo que abre digamos, en este nuevo espacio del MCU con la serie de Wanda, porque hasta ese momento al fanático, esto no pasaba de ser un divertimento y como una cosa como, ok. No, sí, y te amarran, Ricky, que pena te interrumpo, y te amarran dos historias, o te amarran como qué pasa cuando la gente se te fue de un momento a otro, o sea, la gente tiene dos traumas, a la gente se le fue su ser amado y se le desapareció en el aire, y después ese ser amado vuelve a los 5 años y aterriza en otro planeta a darse cuenta de que de pronto, como Mónica Rambeau, su mamá llevaba 4 años muerta, o otros con la angustia de ver si su familiar realmente seguía vivo o no seguía vivo. Entonces creo que hizo un amarre mental y agarró a todo el mundo y lo enganchó desde Endgame y lo sentó aquí y la gente dijo, ok, me senté. Y creo que ahí nos quedamos. Sí. Bueno, ahí también tratan de meter y está en ese mismo arco de los 3 capítulos. Ahí es mismo donde aparece también el hermano, por supuesto hermano, Pietro, de Wanda, que también amarra ahí y también hace que la gente tenga teorías conspirativas y dice, llegó el hermano, pero este no es el actor que había interpretado al hermano de Wanda, a Quicksilver, y que había muerto, y entonces todo este rollo, y bueno, ahí después en el último arco vamos a ver de dónde salió y quién era y todo. Porque es que hay varias cosas. Resulta que primero que todo lo de Pietro, que como bien lo dijo Lina la vez pasada, termina teniendo un nombre lo más de pendejo en el mundo. Boner. Sí, el Boner, que es como... Ay, Dios, deja así. Sin traducción a español, porque no hay... Está pero bueno, pero hagamos la traducción en italiano, como el en alemán. Sacerdote que trabaja en el Vaticano, sí, Pietro Parolin. Sí, vendría siendo. Sí, sería una traducción. ¿Este no es el que trabaja con el Papa? Sí. Estamos con el Papa estos días. Porque no más bien me deja y la hago en alemán. Entonces, bueno, listo. Más allá de eso, está el agente Jimmy Woo y la señorita Darcy Lewis, que uno sale en Ant-Man y la otra sale en Thor.
Thor. Los chismes corren y dicen que es muy posible que se vayan a hacer unos 2 o 3 capítulos de estos más adelante, o que los incluyan en otros capítulos, no necesariamente que vaya a haber una serie de ellos dos, ¿no? Ahora, De esos dos manejan una especie de tensión sexual muy chévere. Pero tiene más una de él química hacia ella, bacana. pero Un más de él gustico, un hacia ella, gustico. de él hacia ella, no de ella hacia él. De los dos. Lo que pasa es que ella es una chica inteligente, entonces cuando las viejas son inteligentes, no demuestran como demasiado. Entonces el man es como, te hago magia, te hago tal cosa, soy chévere, estoy Y ella pendiente como, de ti, sí, y la vieja niño, es sí, como- ahí sí, otro que hace magia. Pero sí hay una tensión de la... de No, ambos sí, lados, sí la hay, igual. sí, claro que la hay. Tiene una química muy bacana. Claro que la hay, pero el tipo se derrite por ella. Eso sí, eso, ¿no? Y bueno, Además que él jala, y qué pena, él jala, él es en inglés la palabra es awkward, o sea, él es todo rarito, él es todo ñoño, entonces él a veces no agarra como las claves sociales y la gente, por ejemplo, le pregunta, no sé, que si le gustaría tal cosa, y él interpretaba que era que si quería tener hijos, entonces el man se monta en un patín, de Sí, que le sí, hubiera sí. encantado tener un Jimmycito chiquito, y ella como lo mira como, no, te estamos hablando de eso, amiguito. pero Entonces ni es awkward de una manera muy cute. pero ni siquiera porque tampoco es que le esté echando los perros a ella, sino que No, es que él es simplemente así. él va, él simplemente Sí, él va es así. y vale 5. Pero bueno, y entonces en este punto tenemos que empezar a meter ya de manera mucho más fuerte a Agnes, ¿no? O Agatha. Ya, Mónica, creo que tenemos que ser como dos. Vamos, sí, porque es que Dos paticas. esas dos, gracias por eso, porque creo que todo, como sabemos, resulta que hay esta foto que están viendo, está la foto de la mamá de Mónica, y ella fue la que creó la agencia SWORD, ¿no? Y el sobrenombre que tenía, o el alias, era Photon, o Fotón, ¿no? Ese era su... Entonces... Vamos a cobrar la propaganda. La cuña. Entonces, resulta que señorita Mónica, al parecer, ya tiene sus poderes. Nosotros ya habíamos teorizado antes que será que ella los poderes los tuvo al pasar al otro lado del Hex, o qué fue lo que pasó, ¿no? Y entonces empiezan a botar más información, ¿no? Entonces, en este punto de este arco quedamos lógicamente con más preguntas con respuestas. Ella está con Wanda en el momento que tiene a sus 2 hijos, ¿no? A los medios. Ella le trae los pelados al mundo, literalmente. Que Vision además se pierde la llegada de uno de los dos, ¿no? Entonces, sí, porque se va a traer al doctor y la cosa. Y luego viene el agarroto, porque señorita Mónica la embarra y le dice, entonces no sé quién, Ultron. No, se sale como de personaje, sí, y le menciona que Ultron le mató al hermano. Le mató al hermano. Y ahí fue Troya. ¿Y usted cómo sabe esta vaina? Usted está dentro. Y ella como, no, es que no sé quién soy. Y Agnes había dicho, oiga, ya le había dicho, ¿Y esta vieja no qué? tiene casa, no tiene trabajo, ¿qué está haciendo aquí? Sí, ¿De dónde viene? ¿No? Entonces empieza a hacer una cantidad de cosas con el personaje de Mónica, y que hace, no hace en Snap, pero lo que hace Wanda es la bota y la saca otra vez del Hex. Suerte es que te digo. Suerte es que le digo. Y entonces, pero entonces resulta que ya sería la segunda vez que Mónica pasa a través del Hex. Nadie puede pasar a través de eso. Y más adelante vamos a hablar de las características genéticas que que el pasar por el Hex contribuyen a sus características como, entre comillas, superhéroe, ¿no? O superheroína. Tenemos también que los mellizos empiezan a crecer, ¿no? Muy rápidamente, y nos damos con algo que le va a gustar mucho a ambas señoritas, Sparky, el perrito. Sí. Sigan, por favor. Pues, María, no sé si quieras hablar de pobre Sparky. No, pues que se apareció nada, como 10 minutos.
llegó, movió la colita y todos, ay, tan bonito, y ya se desapareció y nadie dijo nada, no, nada, nadie lo extrañó. Marian está indignada porque nadie le guardó luto a Sparky. Yo estoy de acuerdo. Y bueno, y entonces aquí empiezan a haber referencias grandes con todo lo de las otras películas de Avengers, ¿no? Pues Mónica le dice habla de Thanos, en una de los comerciales hablan de Lagos, que fue donde también le partió el corazón a Wanda, cuando toteó una cantidad de gente en un edificio con una bomba que trató de salvar un poco de gente, pero terminó casi que destruyendo un edificio. Entonces empezaron a entrecruzar una cantidad de cosas. Empezó el avión a irse en picada en el capítulo 5 en adelante. ¿No? Y otra cosa, viene la parte de Halloween, que es muy importante, y la parte de Pietro, porque las referencias, y quiero que esto quede muy en claro, nosotros estamos haciendo referencias de la parte de video, no de los cómics. Nosotros solo estamos hablando de películas y de las series que está sacando Disney y Disney Plus, ¿no? Entonces, cuando hacemos una referencia, pues la hacemos de los cómics, ¿no? Entonces, bueno, listo. Y yo ahí sí les quiero meter la cucharada con el tema de Pietro. Entonces, aparece Pietro, y no te lo dijimos aquí en Kino Carrete, dijimos como, incluso lo dijo Agnes, que era como, Agnes no miento, era, ay Dios mío, se me acaba de perder el otro nombre. Agatha. No. Mónica. No, la que estaba con Wu, ay Dios mío. Darcy, Dios mío, qué pena, estoy all over the place. Darcy dice como, oiga, pero es que trajeron al Quicksilver que no era. Y hay una referencia que yo les contaba atrás de cámaras, que es que en los sitcoms antes podían sin ningún pudor reemplazar a un personaje principal, el actor de un personaje principal, y seguía rodando la película sin ningún problema. Y eso pasó en Hechizada, cambiaron a Daryl, que era el marido, o sea, literalmente el marido, y lo cambiaron por otro Daryl y no pasó nada. Y Mamando Gallo les decía que aquí en Colombia también pasó, que en Dejémonos de Vainas cambiaron al papá de la familia, al Puchi, pusieron otro Puchis y no pasó nada. Entonces eso era como, o sea, eso pasaba en los sitcoms, hacían algo que llamaban recast, que era, pongo otro man en tu personaje, no tengo necesidad de matarte como en la mayoría de las series, que es que te mandan de viaje al extranjero o mueres en hechos confusos. Aquí era como, te reemplazo uno por otro sin problema, y eso para mí fue lo que hicieron con Pietro. Pero la gente, y volvemos al punto, se armó un patín, entonces era Mephisto, sí, claro. Y ya... No, la gente entendió que era un primer contacto con el multiverso, que para ellos era como feliz, ¿sí? Y vamos a ver van a venir ahora los X-Men, porque ahora ya compraron la franquicia, entonces ahora sí pueden. Entonces fue realmente un chiste o un guiño del departamento de casting, y que al final yo creo que terminó sacando la piedra a mucha gente. Otra gente todavía, pero salían los chiros. Pero todavía dicen que hubo otro final, y como vieron las reacciones, la regrabaron. Realmente, hasta donde tenemos entendido, no hubo una regrabación, así iba, pero ellos están diciendo que habían cambiado para como fregarlos a ellos, pero es una tontería. pero de todas maneras, grabar una serie de Marvel es muy cara para joderle la vida a 4 geeks, o sea. Sí, claro. Pero entonces ahora hay una cosa que sí hay que darles crédito, y es que ellos sí nombraron a Reed Richards, ¿no? Que es el Capitán Fantástico, el hombre elástico. Ellos sí lo nombraron y lo llamaron. O sea, sale ahí, no es que lo hayan nombrado, es que tal personaje, no, lo estaban hablando con él, que él estaba en el espacio, ¿no? Entonces eso, porque ya nos empezamos a dar cuenta que todo lo que dice la gente de Marvel, todo lo que hace Kevin Feige, Jon Favreau, lo que sea, sabemos que nos toca darle 20% cierto y 80% que nos están mandando para otro lado, ¿no? Entonces eso ya tenemos que tenerlo muy bien claro. Bueno, listo. De todas maneras, ella, digamos, Wanda, de alguna manera trata de tener algo de control, y se supone que ella tiene parte del control. Ahí, digamos, es como un poco marionetas, y ahí en segundo arco se nota más cómo estas marionetas funcionan, sobre todo en el capítulo de Halloween, como en la medida de que estás en escena,
momento, o sea, en lo que es la escena de lo que ella tiene en la mente, actúas de cierta manera. Cuando no estás en escena, tu rol no es tan principal. Ahora, en frente al tema de Pietro, ella de alguna manera sabe que no está, pero su mente le juega la pasada de que ella quiere a su hermano, porque ella casi que había hablado, y a pesar de que no, en ese capítulo donde ella se termina abrazando a su hermano, es como muy duro porque pues ella lo quiere. Entonces ella dice, pues para mi mundo perfecto llega mi hermano, pero es mi hermano, y luego después tiene conversaciones muy, muy interesantes, sobre todo en el capítulo de Halloween. Entonces, digamos, hay una serie de cosas que a ella se le escapan de las manos y que trata, pero no, por más que quiera no puede. Acabas de decir una cosa muy importante, porque es que resulta que lo que como yo lo vi, es que si tú no estás alrededor de la vista de Wanda, no importa si estás dentro del Hex, eres inexistente. Por eso la parte cuando Vision está por allá cerca al Hex, esa gente está quieta, está totalmente parada. O hace movimientos repetitivos, pero están sufriendo. Exacto. Algo por el estilo, pero no tiene, es como si Wanda tuviera solo el poder alrededor de ella, lo que ella puede ver. De resto no es nada. Es un programa de televisión. Punto. O sea, donde está en cámara, lo que dice Ricardo, está en escena el centro del pueblo. Exacto. El que está en escena está ahí, el que no es un personaje no principal y está, no sé, en otras cosas, no necesariamente tiene que estar. Entonces sí, el que está sobre la escena, y ahí también permite, por ejemplo, la salida de niños, y que además no estuvieron nunca en escena hasta ese capítulo de Halloween, porque los necesitaba. Claro, y además la rapidez de crecimiento de ellos, ¿no? En un día, 2 días, pues primero estaba embarazada y un día después ya tenían 12 años, ¿no? Entonces ese imaginario de Wanda, de cosa complicada. Y bueno, ya cuando vamos a entrar en el arco 3 vamos a repasar 2 cosas bastante importantes, porque mucha gente lo ve como si eso fuera creciendo. Yo lo veo es que el avión va en picada, porque sí, es mucho más rica el tercer arco, pero es un tierrero, es terrible. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, quería hacer un comentario chiquito antes de que me vayan a entrar al último arco, que es, aquí vemos a Wanda vestida, ella se disfraza como de adivina socoviana, pero es como un pequeño preludio de lo que se nos viene pierna arriba cuando mi señora realmente se vuelva la Wanda que todos esperábamos. Entonces, o sea, la bruja escarlata. La bruja escarlata, pero entonces, vamos para allá. Entonces, Marian, arranca tu tercer arco. Listo. Bueno, este es el final, el último arco, donde están los capítulos 7, 8 y 9. Y dentro de la última pregunta o lo del test, dice que si hay otro elemento dentro de la serie. ¿Cómo así que si hay otro elemento? Hay un montón de elementos. Está que Wanda no es ninguna princesa, no necesita ser rescatada, ella genera sus problemas y ella misma los soluciona. Entonces no necesita de una figura masculina que venga a rescatarla ni venga a salvarla. Entonces, bueno, eso es en los primeros 6 capítulos. En el capítulo 7 es donde ella ya se empodera y toma las riendas de su vida y toma decisiones importantes, y es la más de todas. La más de todas. No, y el rol de pareja con Vision me parece muy, muy bacano, porque es su compañero, o sea, están como, esta es nuestra casa y vamos los dos a guerreárnoslas, o sea, no hay nadie por encima, o sea, ya no es, Vision podría haber sido otro títere en su fantasía, pero ella lo ama así, independiente, perdón aquí la señora, ella lo ama así, independiente, pensante, con sus propios criterios, y eso es lo que hace que la cosa funcione. Sí. Bueno. Bueno, ¿puedo hacer el último comentario, Martín? Dale, ya pasando antes de que ustedes se manden. Entonces, acá ya tenemos las series ya pasamos 60, 70, 80, 90, y aquí ya vamos en las series de los 2000. Y aquí es una referencia súper clara a la música, al intro, todo, a Malcolm in the Middle, que ya era esta familia absolutamente imperfecta que tuvimos en los sitcoms de los 2000. Y luego tenemos una referencia muy bacana a Modern Family, que es
cuando ellos pasan cosas y después terminan sentados en una banquita diciéndole, sí, no, es que yo debería haber tenido esta conversación y no, y hablan como con una cámara, con un periodista y hacen como un relato de sus acciones. Y eso empieza cuando ella nos enloquece tantico y termina sentada en su cama como, ay, creo que se me pasa. Y yo les decía, creo que me pasé de piña, me voy a reprender. Y empieza a tener ese diálogo con la cámara, tratando de explicar que está bien, pero ya no está bien. Sí. Hay una referencia a la ruptura de la cuarta pared, que es un recurso utilizado también en teatro, es un recurso además de alguna manera moderno en la dramaturgia, que es hablar con el público, es romper, es decir, nosotros estamos aquí y aquí está pasando algo, pero resulta que yo me integro con el público y les empiezo a hablar, y eso era muy típico de Malcolm in the Middle. Y ahí los niños que ya empiezan a tener mayor protagonismo, especialmente en la temporada, en el último capítulo del segundo arco, donde ya los vemos más o menos disfrazados al estilo de Wiccan y Speed, que son los niños cuando vayan a crecer, son ellos, porque tienen incluso, es muy chistoso, porque esta serie está tan bien hecha que hasta la referencia de los colores siempre la tienen en su ropa, o sea, ellos siempre están vestidos con los colores de Wiccan y Speed, pero ahí sí los vemos ya caracterizados, ya los vemos con poderes, pero además en este tercer arco, ellos ya aparecen hablando a la cuarta pared, y cada uno manteniendo la característica de estos niños como son sus personajes en lo que serán en la vida real más adelante. Es decir, como la formación del carácter de cada personaje, un niño que es más analítico, un niño que tiene más sensibilidad, un niño que tiene más sentimientos, y otro niño que es como más de acción, más rápido, no piensa, solamente actúa. Un carro loco. Un carro loco, exacto. Pero eso es una forma de delinear muy bien a los personajes, y lo hacen maravillosamente. Yo creo que ahí nos sorprende mucho la serie en cómo ellos delimitan a los personajes. Pues para los que no saben, el referente más grande que tenemos dentro de Marvel para la ruptura de esa cuarta pared es Deadpool, ¿no? Vean, ese es el ejemplo rey de todo. Eso es una berraquera. Pero bueno, entonces aquí en este arco nos vamos hasta el fondo del bus con Agatha. Entonces ya ahí sí empieza a hacer porquerías. Y son porquerías. Ahí sí creo que todos tuvimos un aha moment que es como ¡ah! ¡Agonía! ¡Eres tú, desgraciada! Mire, y Lina nos escribió un WhatsApp, algo así que no podía más con la canción de Agatha. Eso se le puede dejar. Igual la parte de abajo. All along. Sí, entonces vamos a poner el link en la parte de aquí abajo. Para que vayan. No, pero sin fregarles, la canción estaba en Spotify, o sea, tú buscas la canción en Spotify, número 1 esos 2 días en Spotify. Ajá. Y yo ahí. All along. Ay, Dios mío. Pero entonces, bueno, más allá de eso, ya los personajes están desarrollados, están envueltos donde deben ser, ya dijeron de dónde vienen, no dijeron para dónde van, porque tampoco Wanda tiene ni idea qué carajos está pasando. Ese es un video terrible. Entonces, resulta que, porque quiero empezar por la parte de los agentes de S.W.O.R.D. Resulta que ellos quieren meterse, terminan metiéndose, pero se meten, porque Agatha, y se acuerda que yo les dije que ella había empezado a agrandar el Hex. Entonces mucha gente quedó atrapada dentro de él, y dentro de su imaginario convirtió eso en un mundo de payasos. Un circo. En un circo. En una cosa rarísima. Entonces, teniendo eso en cuenta, resulta que ya sabemos que Vision, tanto en su trabajo como con la señorita Lewis, él tiene el poder de hacerlo regresar a la realidad solo tocándole la cabeza. Nada, se les toca la cabeza, utiliza su poder, y ellos le dicen, estoy sufriendo,
eso está mal, aquí hay algo, ayúdenos, esta vieja tiene que parar. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de Agatha o está hablando de Wanda? ¿No? Lo manejan a uno con esa duda y lo sigue manejando. Empieza a pasar una cantidad de cacharros y por fuera del Hex, que es bastante importante, resulta que nos muestran que antes de que Wanda creara el Hex, ella fue a la agencia SWORD a ver dónde estaba Vision, ¿no? Y nos muestran que ella nunca se robó a Vision. Ella lo vio y el baboso ese nos engañó. Exacto, el baboso. Entonces, porque eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque resulta que quiere decir que todo el imaginario, que Wanda es hasta ahora la única persona que es más poderosa que Doctor Strange en la parte de las artes oscuras, como uno de las áreas que tenemos en Kino Carrete. Entonces es supremamente poderosa y le tienes mucho susto. Niñas, sigan adelante con eso. Y yo quería echar para atrás. Agatha, después de que todos dijimos desgraciada, esta desgraciada ayudó un montón como en la trama, porque nos hace en un capítulo, nos recorre porque cómo llegó Wanda a ser la persona que era y cómo la vida, todos los totazos que le dio la vida, y nos explica por qué los sitcoms, y nos explica muchas cosas, y creo que para mí ya ahí sí todo terminó de hacer sentido. Y no sé, Marian, tú cómo viste esa relación de soy como, en inglés se llama frenemy, que es como soy tu amiga y te estoy ayudando y te estoy llevando a la mala a cruzar un episodio muy doloroso. Y yo le decía a Marian que me parecía sorprendente, que es que a lo que más rabia le da a Agatha es decirle, oiga, es que usted es demasiado poderosa y espontáneamente generó esto. Y yo llevo estudiando 4 siglos y usted no ha estudiado nada y está haciendo esto. Entonces, Marian, ¿tú cómo viste esa cosa tan...? Pues a mí me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho porque, bueno, yo no soy así como ustedes que cogen Dead Game y Doctor Strange y todavía no la logro, pero lo que fue Wanda para mí, ese pedazo donde ella recorre desde que era chiquita con su hermano hasta cuando pierde a Vision y todo eso, o sea, todas esas emociones que ella tenía, todos esos golpes que le dio la vida, y uno entiende finalmente, o sea, quién es Wanda, por qué está haciendo así, y hasta el final uno dice, o sea, tenía todas las razones para ser así, pero la vieja es buena, no era mala como yo pensaba. A mí me gustó muchísimo, sí, me enganchó muchísimo ese capítulo, me gustó. Lo que pasa es que ahí la alusión es la siguiente, es porque las personas a veces actúan de ciertas maneras que quizás no son las adecuadas. Y entonces ahí nos centra en eso. Y creo que si estos 3 capítulos habría que centrarlos en un personaje, es en ella. Ella es la personaje. O sea, ya ni siquiera Vision, incluso en uno de los capítulos, ya Wanda aparece en el intro, ella sola, y solo al final aparece Vision. Vision viene siendo como un protagonista de segundo nivel, no es un coprotagonista ni siquiera, sino que es un personaje casi que de reparto. Y ahí en otro de los capítulos tiene ya el enfrentamiento con la otra bruja, y también Vision está ahí desaparecido, o sea, no es, digamos, casi que... No, está montado en un bus, esperando cruzar un semáforo, y ya, entonces, eso es todo lo que hace. Entonces son temas que son muy interesantes, pero que además también delimitan, y alguien decía de las críticas que yo he leído sobre esto, es que casi nunca, precisamente y creo que eso es una ventaja de tener la posibilidad de ver una serie o una película larga como la de el Snyder Scott, pero bueno, no vamos a hablar de eso, que ya eso habló Martín, es que en una película de 2 horas o de hora y punta no te da chance de delimitar bien el personaje ni sus razones. Entonces, con excepción un poco de Iron Man, que sí lo pudieron delimitar más o menos, y dicen, este es el hijo de fulano y por eso esta cosa, y que aquí también lo retraen, ¿no? Lo traen con el tema de la empresa de Stark y toda la cosa. Industries. Stark Industries, que además también es uno de los detonantes de Wanda,
y que uno dice, sí, es que esta gente... Entonces, pero con esa excepción, tú no tienes como que un contexto, a menos que seas un fanático de los cómics, aunque no vamos a hablar de los cómics, pero no tienes ningún contexto realmente de dónde salen todas estas motivaciones de estos superhéroes o no antihéroes o personajes mutantes o personajes que se volvieron poderosos por algo. O sea, no lo tienes. O sea, te da una explicación muy rápida para poderte meter en la acción. Y eso me pareció muy interesante de esta serie porque básicamente sí nos explicó un poco las motivaciones que tenía Wanda. Bueno, y yo quiero contarles como, qué pena todo comentarios chiquiticos, los diálogos, y se los dijimos en varios capítulos, y aquí hay para mí 2 diálogos que van directo al corazón, o sea, eso es puñalada a trapez. El primero es cuando Vision, sí, eso es dicho duro, cuando a Wanda se le muere Pietro, y lo mata a Ultron, y ella está deshecha, y Vision le dice como, mira, es que yo no sé qué es eso, porque es que yo nunca he amado a nadie, a mí nadie me ha amado. Entonces él le dice como muy filosóficamente, le dice, como que el duelo es el amor perseverando. What is grief if not love persevering? Y creo que todos ahí quedamos como, y si tú ves en redes sociales esa noche, todo el mundo como, ay, Vision, I love you. Y la segunda es ya cuando va a terminar la última, y se los voy a leer en inglés porque es que es la frase, que le pregunta como, ¿quién soy yo? O sea, o sea, como, lo que dice Ricardo, ¿yo qué rol juego en esta película? Y ella vuelve y le mira y le dice, you are a piece of the Mind Stone, que eres una pieza de la piedra de la mente, la amarillita, que vive en mí. Entonces ahí amarramos porque a ella se volvió lo que era porque la expusieron a esa piedra. Y un pedacito de esa piedra también era su vision. Entonces era muy bonito. Le dice, you are a body of wires and blood, eres un cuerpo de cables y sangre. The wires, blood and bone that I created, o sea, como yo creé tu cascarón con cosas, but you are my sadness, eres mi tristeza, and my hope, eres mi esperanza, but mostly you are my love, pero sobre todo eres mi amor. Y ahí yo ya, la lágrima, mal. O sea, porque al final, y es la sensación que todos quedamos, es como, oiga, ¿por qué el universo de MCU se ensaña con la pobre Wanda? O sea, ¿por qué Wanda no puede ser feliz? O sea, ¿qué les hicimos? O sea, ¿por qué no puede ser feliz? Y leí muchos fans querían que ella redujera el Hex y se quedara en su casita. O sea, que el Hex llegara a su tierrita y que se quedaran ellos en un universo paralelo en su casita. Que era lo que, o sea, y todos decían, ¿por qué no pueden quedar hasta ahí? Y yo, porque si no hay Doctor Strange y el otra cosa. Hay otro universo, eso no iba a pasar. Pero espere, porque es que de todas maneras, como Vision se estaba dando cuenta de que todo estaba raro, no era el que le decía, oiga, ¿por qué no hay niños? Oiga, ¿por qué está pasando esto? Oiga, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y la otra, fresco, que tengo todo bajo control. Oiga, los pelados crecen en 2 días y a quien nadie le parece raro. Este pueblo es muy normal, este pueblo es muy avanzado. Es muy de avanzada. Pero bueno, entonces aquí hay que tener varias cosas en cuenta que están como easter eggs antes de terminar. Y lo primero que todo es, finalmente Wanda termina yéndose. Ya vemos que Mónica Rambeau ya tiene prácticamente 100% de sus poderes. Ella deja que balas la atraviesen. Le salva a los pelados. Y además ya pelean, ¿no? Pelean como familia y pelean como hermanos y tienen ahí un rol que seguramente lo vamos a ver más adelante. Además que Wiccan y Speed son personajes de los Young Avengers. Entonces eso tiene ahí un giro interesante hacia el futuro, ¿no? Eso tiene pelos. Sí. Eso tiene pelos. Entonces, ya hacia el final pasan varias cosas muy, muy importantes. La primera es el lugar donde pues, como los escenas postcréditos, ¿no? Porque además, solo en los últimos 3 capítulos salen las escenas postcréditos, pero las más importantes son en el último. Pero antes de eso, yo quisiera que Marian se refiriera a cuando Wanda ya es la Wanda. O sea, cuando ya tenemos a nuestra Wanda así, regia, empoderada, mamacita. Pero así todo
Ella es la bruja escarlata, ahí sí. Exacto, cuando ya sale de la... O sea, cuando le gana a Agatha y la vuelve la chismosa del barrio, la vieja ahí se convierte en la más, no, de verdad, ya es la vieja empoderada, ya, ¿cómo se dice? Ya sanó todos o se me fue. O sea, ya hace como paz con lo que está pasando, o sea, dice, sí, arregló todo lo que había hecho mal con el dolor del alma, dejó y se convirtió en la más, y lo que tú dices, o sea, regia, divina, así como cuando al comienzo que no tenía una hebra de pelo por el otro lado, pero esta ya es la otra versión que es la más, no sé, a mí me fascina. Poderoso. Es que eso es bien complicado porque además las referencias que hay durante toda la serie acerca de Vision por parte de Wanda en todo su imaginario son muchas, ¿no? Lo que hablábamos detrás de cámaras, en el cuello del último uniforme que ella tiene está como un hueco de la piedra de Vision, perdón. En la parte donde van a hacer magia también sale la piedra de él con unos rayos alrededor, haciendo referencia cuando lo matan, cuando lo destruyen, ¿no? Resulta que ella, lo que decía Lina, ella no necesita aprender realmente, pero le aprendió una cosa muy importante a Agatha, que fue poner las runas alrededor para que solo ella pudiera tener poder dentro de ese lugar. Entonces hay en el episodio 9, perdón, Agatha encierra a Wanda y pone runas en la pieza donde está. Pero entonces Wanda lo que hace es pone esas runas o la representación de las runas en el Hex, ¿no? O sea, lo hace a nivel global, ¿no? Entonces aprende demasiado rápido y al final, cuando aparece en la casita, entonces parece que ya empezó a manejar la astroproyección, porque si los de Sword o los de Hydra están viendo que ella está pobrecita tomándose su tecito en las escaleras cuando adentro está haciendo porquerías con el libro de... No, pero es que lo que yo les decía, si mi señor era poderoso sin estudiar, ella dijo, ¿qué pasaría si yo estudiara este librito? Exacto. Y se sienta ella a estudiar, sí. Entonces, si ella ya tiene el poder de la astroproyección, ya está por encima de Doctor Strange, pero pues se convirtió en la bruja más poderosa del universo, de las artes oscuras. Sí, la leyenda se volvió, llegó a la vida. Y una cosa, antes de terminar, ahora sí, resulta que en uno de los capítulos aparece lo que es el Nexus, y el Nexus es el multiuniverso, que ya teníamos referencia de eso en Thor, en Thor 2, cuando aparecen de estos círculos donde se ven todos los universos que se tenían que alinear. Y resulta que Eric Selvig, que era el profesor, que está muy pegado a Thor y a Natalie Portman, que termina en peloto por ahí. Que termina en peloto por ahí. Cuando lo tienen, que está teóricamente loquito por allá no sé dónde, él está dibujando el Nexus en un tablero, entonces eso ya está más que dicho. Entonces, pues bueno, se nos fue un poquito muy largo. Ricardo, Lina, Marian, muchísimas gracias por este especial, y yo creo que dentro de un mesecito nos vamos con el de la Liga de la Justicia, que también está con spoilers, ¿no? Entonces, gracias a todos, gracias a 4 horas. Patrocinador. 4 horas, entonces vamos a ver 2 minutos. Eso, 4 horas, 2 minutos. Gracias a todos. Comentarios y preguntas en la parte de aquí abajo. Suscríbanse al canal, que la campanita, y nos vemos pronto. Se les quiere. Chao. Chao.